Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 21 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña Pau Hernández. Hola Pau. Hola gente, aquí estamos otra semana más para hablar de muchos temas, para seguir con el Tour de Francia, que hay muchas cosas que contar y para opinar de otros asuntos, Pablo? Así que empecemos y vamos allá. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar como ya han hecho esta semana también desde Ecuador. Sumamos otro país a la lista. Muchas gracias. Y os podéis suscribir tanto en iVoox como en Spotify como en Google Podcast. Allí podéis darle me gusta y también comentar como han hecho varias personas esta semana. Sí, Pablo, tenemos tres comentarios. El primero es de Par, que nos dice: ¿qué tour más guapo? No sé cuál es tu opinión, Pablo, pero para mí también está siendo un tour entretenido. Bueno, estas últimas etapas están siendo un poco más flojillas, pero sí, está bastante bien. Comparado con el Bueno, nivel de los últimos 5 o 10 años, sí. quizá al inicio ha marcado un poco este tour, ¿no? Hmm, Con las caídas, las bajas, la gente que no está en su mejor momento. Pero bueno, si quitamos eso a un lado, yo hmm, creo que no es mal tour. hmm. Además, estamos descubriendo corredores que están mostrándose en la élite. Ya hablaremos a continuación. El siguiente es Pachi, que nos dice: Caixo, más no encaja en el ciclismo moderno. Nos envía ahí un buen mensaje del cual opinar, ¿eh? ¿Tú qué dirías, Pablo? Hombre, no tiene punch. La verdad que en crono no es que vaya muy bien. Y esto en el ciclismo moderno es clave. Sí que es fondista, aunque quizá le falta lo que les sobra a muchos del ciclismo moderno, que son ganas de atacar. Sí, y yo a eso añadiría que todo lo que es fondista también es algo irregular. Siempre tiene alguna etapa en la que pierde tiempo con respecto a los otros favoritos, ¿no? Bien has dicho, le falta el punch, le falta la crono y le falta las ganas de atacar, sí. Aunque el año pasado la Vuelta a España, sobre todo la etapa del Angliru, también lo intentó. Sí, No sé, vamos a ir dejándolo un poco a ver qué pasa, aunque ya tiene una edad en la que, claro, los corredores que están delante suyo son más jóvenes que él. Muy complicado. Pero bueno, voy a hacer el siguiente comentario que también viene por el mismo tema. Nuestros oyentes están interesados en Enric. El siguiente es Globero, que dice: más es muy conformista. Hay que morir con las botas puestas. Yo creo que Globero está contigo, Pablo. es Cree que que también más es conformista. ¿a ti qué te Pero gusta dime, más? ¿Quedar quinto o séptimo o ganar una etapita o dejarse ver ahí hasta morir? a mí siempre me gusta la gente que se deja ver, Hmm, aunque gane una etapa o no la gane, porque ganar es difícil. hmm. Sí que es verdad que viendo las últimas etapas de Enric, ya no sé si es tanto no querer como no poder, Ya. porque lo poníamos en ese segundo escalafón por detrás de Pogačar, al nivel de Vingegaard, Carapaz o Rigoberto Urán, y se está viendo que no, que está, podemos decir, en un tercero o en un cuarto escalafón, al menos en este Tour de Francia. Sí, toda la razón. De todas maneras, queda la gran etapa de hoy y vamos a ver que lo intente. Yo creo que es una buena etapa para intentarlo, sobre todo porque el Movistar tiene mucho que intentar, ¿no? Porque este año la clasificación por equipos está imposible. Perfecto. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante este 21º programa de Caza Etapas. Además del Tour de Francia, también vamos a hablar de la Semana Ciclista Italiana, del Tour de Kingay Lake y de un tema que está de candente actualidad, como es la elección de los ciclistas para Tokio 2020 para defender la elástica de la selección española. Y finalizaremos con la sección que va también muy cargadita de salseos ciclistas. Pero no nos podremos olvidar de la pregunta de la semana. Vamos allá con ella. Vamos allá. La pregunta tiene que ver con la clasificación de la montaña, ya que estamos en un tour en el cual está siendo más igualada que casi nunca. Yo, de hecho, no recuerdo un tour en el que haya tanta lucha por esta clasificación de puntos rojos. Y va a ir sobre un país que nos encanta, sobre un ciclismo que nos enamora, como es el ciclismo colombiano.
Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes corredores colombianos no ha ganado nunca la clasificación de la montaña, la clasificación de puntos rojos del Tour de Francia? Las opciones son las siguientes. Nairo Quintana, Santiago Botero, Fabio Parra o Mauricio Soler. Uno de estos hombres, grandes ciclistas y escaladores colombianos, no ha ganado la clasificación de la montaña. Al final del programa diremos cuál de ellos. Muy bien. Vamos allá con el Tour de Francia. Nos quedamos en la etapa 11ª, desde Sogts a Molosén, de 198,9 kilómetros, en la que se subió 2 veces el Mont Ventoux y después 22 kilómetros de bajada hasta llegar a meta. Hubo muchos intentos para formar la escapada, incluyendo una caída de Tony Martin que le obligó a abandonar, así como también abandonaron 7 corredores, incluyendo a Víctor Campenaerts, Tix Benoit o a nuestro amigo de cazatapas, Miles Scottson. Lástima por Miles. Sí, sí. Alaphilippe fue el primero en desatar la batalla atacando con Nairo, pero Nairo no le pudo seguir el ritmo y se acabó descolgando incluso del grupo principal. Se acabó formando la fuga con muchos corredores. Otro que tuvo problemas fue David Gaudu, que sufrió una insolación subiendo al Mont Ventoux la primera vez. La fuga acabó seleccionándose con Alaphilippe, Wout van Aert, Bernat, Elisson, Mollema, Maurice y Anthony Pérez. Pero nunca llegó a subir de 5 minutos. Al empezar la segunda y más dura subida al Mont Ventoux, Kenny Elissonde se fue solo, mientras en el pelotón tiraba UAE. Por delante, Van Aert acabó acelerando y se fue hasta Elissonde sobrepasándole. En el grupo de los favoritos, cuando quedaban 11,3 kilómetros para coronar el Mont Ventoux por segunda vez, se iba quedando gente como Valverde, Pello o Higuita. 1 kilómetro más tarde lo hacía Miguel Ángel López y otro kilómetro más tarde era O'Connor, que aquí lo bendecimos la semana anterior y aquí le pegó el señor del mazo después del esfuerzo de la anterior etapa. A 30 kilómetros de meta, Van Aert tenía 33 segundos con Elissonde, 1 minuto 3 segundos con Bauke Mollema, 2 minutos 49 con Alaphilippe y 4 minutos 24 segundos con el grupo de Pogačar. A 3 kilómetros de coronar el Mont Ventoux, Guillaume Martin era el que se quedaba y 1,5 kilómetros más tarde era un corredor del que estábamos hablando ahora mismo, como Enric Mas, el que cedía. Y Carapaz tiraba del grupo con Rigoberto Urán. Aquí pasó uno de los momentos hasta ahora más interesantes del Tour, ya que Vingegaard atacaba a 1,2 de coronar y se iba con Pogačar, mientras Rigoberto Urán y Carapaz iban detrás. Pocos metros después, el danés soltaba al esloveno, llegándole a sacar hasta casi 40 segundos de ventaja. Pero en el descenso del Mont Ventoux, Pogačar colaboró con Rigoberto Urán y con Carapaz hasta que acabaron cogiéndole. Por detrás de ellos rodaban Lutsenko y Wilco Kelderman, con Enric Mas aún más atrás perdiendo tiempo. Y por delante, la navaja multiusos, Wout van Aert alzaba los brazos poniéndose en pie sobre la bicicleta y diciendo: yo puedo quedar segundo tras Mark Cavendish y al día siguiente imponerme en todo un Mont Ventoux. Acabó llegando Pogačar a 1 minuto 38 segundos de Wout van Aert con Rigoberto Urán, Carapaz y Jonas Vingegaard. Lutsenko y Kelderman casi 20 segundos después de ellos. Enric Mas perdía casi 1 minuto 30 segundos con los 3 aspirantes al podium y Ben O'Connor cedía 5 minutos 35 segundos con Wout van Aert. Mientras que en la general, Rigoberto Urán, Vingegaard y Carapaz ascendían una posición en detrimento de Ben O'Connor y Kelderman y Lutsenko subían otra en detrimento de Enric Mas, que se colocaba en 8ª posición, mientras que Pello Bilbao ascendía al top 10 en la 10ª plaza. ¿Qué destacarías, Pau, de esta etapa con las 2 subidas al Mont Ventoux? Mucho que comentar. Lo primero que diría es que la navaja multiusos es excepcional. Es una maravilla de correr. Y voy a decir sus victorias en ruta solo desde su fichaje en 2019 por el Jumbo-Visma. Empezó en 2019 ganando 2 etapas del la Dauphiné, además de ser campeón de Bélgica en contrarreloj,
ser tercero en ruta y ganar ya la primera etapa en el Tour de Francia. Pero es que el año pasado fue espectacular. Ganó la Strade Bianche, la Milán-San Remo, una etapa en el Dauphiné, el campeonato de Bélgica en contrarreloj por segunda vez consecutiva, 2 etapas en el Tour, además de acabar el 20º en la clasificación final, siendo gregario de lujo de Roglic, que estuvo a punto de ganar el Tour, pero después se presentó en los campeonatos del mundo y fue segundo en contrarreloj y segundo en ruta, ¿eh? Es que es una navaja multiusos, está en todas las clases de etapas, es o el mejor o casi el mejor. Y en este 2021, que comparando con 2020, tampoco parece que sea un año excepcional, ya lleva 2 etapas en la Tirreno Adriático, además de quedar segundo por detrás de Fenómeno Pogačar. Se llevó 2 clásicas, como la Gante Bebelgem o la Amstel Gold Race, por delante de Pidcock, acuérdate, del sprint, espectacular. Sí. Fue campeón de Bélgica en ruta y ahora lleva una etapa en el Tour de Francia. ¿Qué más puedo decir de este chico? Que es un espectáculo. Y que donde va lo único que hace es o ganar o casi ganar. ¿Qué más cosas podemos decir? Aquí el Trek Segafredo con el Ison de Imolema estuvo a punto, ¿eh? A continuación, el destino les devolvió esta mala jugada. Y después, en cuanto a la clasificación general, yo creo que lo más importante a destacar es a este Jonas Vingegaard, que con un Jumbo-Visma casi en cuadro, y con un Tadej Pogačar también fortísimo, casi como uno de los últimos campeones del Tour más fuertes, y que aún así él le consiguió dejar aquí en el momento. Hubo un momento de debilidad para este fenómeno y fue este jovencito danés el que lo consiguió. Escuché por ahí también algunos que decían que ¿por qué no Wout van Aert se dejó llevar y ayudó a Vingegaard? ¿Tú qué piensas, Pablo? Yo creo que no tenía razón de ser. Después de la exhibición que había hecho la navaja multiusos, hubiera sido una lástima absoluta. Hombre, si los del Trek no hubieran estado entre medio, sí, porque podrían haber optado a ganar la etapa y a aumentar la ventaja con Pogačar por detrás, pero estando los dos buitres ahí detrás. Perder una tapita del Tour, además sin que nadie te asegure que vas a sacar ventaja. También es verdad que lleva 40 segundos por delante de los otros 3. Llevando a la navaja multiusos es una locomotora, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Y después, ya hemos hablado de Enric Mas en los comentarios, pero aquí en esta etapa número 11 ya demostró que está, lo que he dicho antes, un peldañito por detrás de estos corredores que van a luchar por estar en el podio final. Y ya para acabar, Pello Bilbao, que al principio del Tour tú no le dabas muchas esperanzas, decías que venía de un Giro muy duro y que había sido el grado de lujo de Caruso y que no veía que fuera a hacer un gran Tour. De momento está en el top 10 y es el líder del equipo Valent Victorious. Así que más no puedo decir. ¿Qué añadirías, Pablo? De lo último que has dicho sobre Enric Mas, la lástima fue que descendió solo el Mont Ventoux, porque si hubiera tenido un compañero, quizás no, seguro que hubiera minimizado las pérdidas. Alguno quizás que hubieran podido meter en la fuga por delante, siempre es importante, siempre se dice, y es muy importante tener a alguien por delante. En estos casos se descuelgan y vienen. El Movistar este año no se está moviendo con mucha inteligencia, ¿no? En este Tour, ¿no? Menos en la etapa que hablaremos a continuación, en la que Valverde quedó segundo, no se acaban de... Bueno, también estuvo Orbiti, pero están en estas etapas de montaña, no acaban de estar delante. Y yo creo que son etapas en las que es muy importante tener a alguien delante que te pueda echar una mano en cualquier momento. Sí, por eso. Ya hablaremos la semana que viene en las notas del Tour, pero la verdad que sí, bastante mejorable. Y también decir de Pogačar, que mostró su momento de debilidad. Es humano, el esloveno. Bueno, pero si este es un momento de debilidad, casi que nada, ¿no? No sé, al final debilidad, pero no perdió nada. Porque después, no sé si te fijaste en la bajada, pero era una bestia. Bajaba que parecía que se comía la carretera. Y ya finalmente sí que dar un apunte a Ben O'Connor, que le pusimos la estrella en este programa, ¿no? Dijimos que iba a luchar por el podium, que se había metido en la lucha y ¡pam! A la siguiente etapa pierde 4 minutos y 20 segundos con los favoritos. Bueno, 4 minutos. Somos así. Ponemos la estrella a los corredores. Pero bueno, seguiremos hablando de Ben O'Connor en las siguientes etapas, porque
En esta etapa perdió tiempo, pero después no ha estado mal. Sí, eso no está mal, ya lo iremos viendo ahora. Seguimos ahora con la 12ª etapa de Saint-Paul-Trois hasta Château durante 159,4 kilómetros. Una etapa con bastantes tachuelas. Al inicio, viento de costado inicial que producía bastantes abanicos y llegó la fuga con 13 corredores. Alaphilippe de nuevo, Herbiti, Stefan Biseguer, Kung o De Moer. Acaban conectando los grupos cortados por detrás y llegó la fuga hasta 12 minutos. Cuando faltaban 50 kilómetros, empezaron los ataques. Y 10 kilómetros más tarde, 4 corredores iban por delante. Uno de ellos, como antes decía Pau, y Manuel Herbiti, el corredor del Movistar, junto a Sweeney, Pollitt y Kung, manteniendo sobre 30 segundos con el resto de los fugados. A 14,3 kilómetros, Sweeney atacaba y Kung cedía cuando parecía el claro favorito para ganar. A 12 kilómetros era Jens Pollitt el que arrancaba y se iba. Muchas piernas e Imanol y Sweeney no podían llegar hasta él. Acabó ganando el mismo día en el que Peter Sagan se retiraba de la competición, quedando segundo Imanol y tercero Harry Sweeney a 31 segundos. Cuarto llegó Stephen Kung a 1 minuto 58 segundos y el pelotón a 15 minutos 53 segundos, con la general sin cambios. ¿Qué remarcarías de esta etapa, Pau, que tuvo un español en la segunda posición? Pues remarcaría a Imanol Herbiti, el corredor veterano del Movistar, de ya 37 años, y que lleva desde 2005 en el equipo Movistar. Primero Isles Balears, después Cais de Pan, y que tiene 2 etapas en la Vuelta a España, en 2008 y en 2010, y que es una lástima, ¿no? Hubiera estado bien que se hubiera llevado esta etapa del Tour de Francia, hubiera sido un gran colofón a su carrera, siendo siempre un gregario. Ha participado 12 veces en el Tour y 13 veces en la Vuelta a España, siendo siempre gregario de lujo de los corredores del Movistar. Una lástima, pero el Tour de Francia es así de duro. Aunque te metas en la escapada buena, aunque estés delante con los 4 mejores, después ganar es muy complicado, ¿eh? Y una etapa que fue como de impasse, ¿no? Una escapada grande y al final, no sé tú lo que piensas, pero está siendo un tour en el que no están llegando muchos grupitos de 2, 3 corredores, como suele ser habitual. Son escapadas con muchos corredores normalmente, pero siempre suele llegar uno solo, ¿no? Ya seguiremos hablando a continuación en las siguientes etapas, pero parece que en cada etapa se decide la victoria unos kilómetros antes de la llegada. Sí, de hecho, en todas, hasta el momento, que no han sido de sprint, y exceptuando la del Col du Portet, que hablaremos más adelante, pero sí, lo que tú dices. Llegan siempre alguien solo. ¿Sí? Yo creo que no recuerdo ninguna gran vuelta que haya sido así. Yo añadir a eso que respecto justo al ganador, vaya planta, Nils Pollitt con su 1,92, vaya piernas que tuvo para ganar, totalmente indiscutible. Y siguiendo con la fuga, un corredor que casi todos los días está en ella, como es Julian Alaphilippe. Empezó muy bien el Tour con el maillot amarillo, victoria, pero le está faltando ese puntito de más. También ha trabajado para Mark Cavendish. Verle se le ve. Además, las cámaras siempre le enfocan, pero empezó de matrícula de honor y está acabando raspadete. Hiciste una apuesta, ¿no? Con Alaphilippe, el mosquetero. ¿Lo recuerdas, Pablo? Le metías muy arriba, ¿eh? Sí. No te ha acabado de salir bien la jugada en este caso. Aunque sí que es verdad que el mosquetero, aunque no le vaya bien el Tour, ya lleva una etapa, ha estado amarillo y siempre está adelante, ¿eh? Se ha metido en escapadas. Mark Cavendish puede estar agradecido de tener en el equipo porque es uno de los gregarios de lujo que tienen los sprints, que le hacen la vida muy fácil. Y si este es un mal Tour de Alaphilippe, jolín, ¿cómo son los Tours de otros corredores? Bueno, pero también le vamos a exigir más a un campeón del mundo que a otro. Hay que exigirle, pero aún así no está mal, ¿no? Sí, etapa maillot amarillo, ya cuántos lo querrían, ¿no? Eso es. Vamos ya con la 13ª etapa, desde Nimes hasta Carcassonne, de 219,9 kilómetros, con algunas tachuelillas, pero bastante llana. Hubo una fuga con Pierre Latour, Goldstein, el corredor del Israel, y Sam Bennett, del QBK.
llegaron a tener un máximo de 5 minutos. Lo más destacado ocurrió con una caída en una curva en bajada en la que se vieron involucrados más de 20 corredores, entre ellos Cattaneo, Tim de Klerk, Wouter Poels o Víctor de la Parte. Acabaron abandonando por heridas en ella Simon Yates, Hamilton y el que iba farolillo rojo del Tour, Robert Klusch, del corredor del Lotto. Llegó el sprint y Ballerini se adelantó unos metros, que parecía que iba a ganar. Apareció Iván García Cortina, le rebasó y cuando parecía que Movistar iba a imponerse, apareció el capo Morkov, salía por él sentado, ni se levantó de la bicicleta y dejó de pedalear lo justo para que Mark Cavendish ganara 34 victorias, igualando al caníbal Merckx, quedando segundo Morkov, tercero Philipsen y cuarto Cortina. Sexto fue Aramburu, con una general sin cambios. ¿Qué resaltarías de esta etapa, Pau? Es un día histórico en el Tour de Francia, ¿no? Mark Cavendish igualando el récord bestial del caníbal Eddy Merckx. No creo que a Eddy Merckx le haya hecho mucha gracia, pero bueno, sobre todo una victoria que tú has resaltado, pero que yo se la vería a Morkov casi más que ninguna de las horas de los otros sprints, porque casi que tuvo que frenar para que ganara Cavendish, quedó segundo. Este danés, que es un espectáculo, siempre ha sido gregario de lujo, pero no tiene grandes victorias en etapas, ¿eh? Sí que es verdad que ha sido 2 veces campeón de Dinamarca en ruta, se lleva una etapa a la Vuelta a Dinamarca, una etapa a la Vuelta a España en 2013, que es su mejor victoria, pero teniendo las características que tiene, siendo tan rápido como es, me parece muy pocas victorias para el corredor del que estamos hablando, que ya tiene 36 años. No sé, estar siempre en equipos como especialista en colocar sprints, ha estado tanto en el Saxo Bank como en el Katusha y como ahora en el de Keoni Quick-Step, casi que le habrá marcado un poco en su currículum como ganador de etapas, ¿no? En su currículum y en su cuenta bancaria, porque es de los que más cobra, del de Koenig, más que Sam Bennett y más que Cavendish. Así que lo tienen bien valorado. Hombre, supongo que en el pelotón saben de qué corredor estamos hablando y aunque no tenga las victorias que podría tener estando en otros equipos, otros muchos corredores pueden estar muy agradecidos a este danés. No de ellos Mark Cavendish, pero podemos hablar de muchos más. Has dicho Sam Bennett, Elia Viviani también puede ser que le envíe una caja con regalos en Navidad. Gaviria también tiene que ser bastante amigo de Morkov. No sé, hay muchos nombres, ¿eh? Sí, sí. Y después un Iván García Cortina, que para mí está haciendo un gran tour. Ya lo dijimos en el programa anterior. Fue un gregario de lujo para las primeras etapas con Enric Mas. Y aquí que estuvo a puntito, ¿eh? Una lástima. Y además también un Alex Aramburu que quedó sexto. También muy buen resultado. Si el año que viene los tenemos a los dos juntos en el Movistar, qué pareja de corredores, ¿eh? Para clásicas. Sí, la verdad que sí. Ya casi se impuso en el Tour de Suiza, en aquella etapa que le cogieron el último kilómetro a Iván García Cortina, y en esta yo la verdad que llegué a pensar que ganaba. Una lástima. Lo que pasa es que estaba Morkov detrás. Sí. Y si levantara el culo del sillín, le pilló. Impresionante este hombre. Seguimos con la 14ª etapa de media montaña con 3 puertos de segunda y 2 de tercera entre Carcassonne y Quillan. Durante 183,7 kilómetros. Hubo hasta 100 kilómetros para hacer la fuga con gente de mucho nivel. Omar Fraile, Bauke Mollema, Higuita, Chavito, Guillaume Martin, Conrad, Cattaneo o Michael Bush, entre otros. Hubo un ataque lejano de Bauke Mollema y, como Pau anunciaba antes, acabó imponiéndose el corredor del Trek Segafredo, quedando segundo Patrick Conrad, tercero Sergio Higuita, ambos a 1 minuto y 4 segundos. Fraile fue el mejor español, quedando sexto. El pelotón llegó a 6 minutos 53 segundos y abandonaron esta etapa Warren Barguil y Søren Kragh Andersen. En la general, gracias a la fuga, Guillaume Martin subía a la segunda posición, como Ben O'Connor días antes, y Cattaneo a la 10ª plaza. ¿Qué destacarías, Pau, de esta 14ª etapa? Está siendo un tour de escapadas muy numerosas, pero que acaban siempre con un corredor por delante.
Y aquí un Guillaume Martin, que en la etapa número 13 estaba noveno a 9.29 del líder Pogačar, y gracias a esta fuga se metió segundo a 4.04 del fenómeno esloveno. No voy a ser tan osado de decir que Guillaume Martin puede luchar por el podium, pero quizás sí que le fue un empujoncito para meterse en el top 10, ¿no? Asegurarlo. Cosa que no estaba muy clara porque tampoco se había mostrado muy fuerte en las etapas de montaña. Y después un Patrick Conrad, que aquí también quedó segundo en la etapa, y hablaremos a continuación en las siguientes etapas, que va a ser protagonista. Y voy a hablar de un corredor por el que tú no diste mucho en este principio de Tour y que para mí está siendo el segundo corredor de mi equipo, del Education First, como es Sergio Higuita, que quedó tercero y que para mí está haciendo un gran Tour. De menos a más está yendo, sí, la verdad que sí. Menos a más. De hecho, en las últimas etapas ayudando a Rigobert Urán. Sí, sí, toda la razón. Yo lo que destacaría, además de lo que has dicho de Guillaume Martin, muy valiente, así se sube en posiciones también la general, como ha indicado Eduardo Choza recientemente, y es el hambre del Trek Segafredo, un equipo que aquí desde Cazatapas, desde el primer programa ya lo dijimos, que nos encanta, siempre se muestra, y no es de los que se va en la fuga con uno, es que con dos, incluso con tres corredores, son conscientes de que no tiene un nombre para la general y se lanzan. Y minutos de televisión los tienen y en abundancia, ¿eh? Siempre, siempre dándolo todo y con corredores con mucha clase. Aquí fue Bauke Mollema, pero también hemos visto a Elison, a Vincenzo Nibali, a Julian Bernat, a Jasper Stuyven. Es que se está. Ya lo dijimos en el análisis del Tour, que llevaban un equipo para darlo todo y morir en la carretera, y lo están haciendo. Un equipo de cazatapas, ¿no? Sí. Podemos decir que al nivel de la G2R Citroën, pero yo creo que el Trek mucho mejor equipo, al menos en resultados y también en mostrarse. ¿Qué más se les puede pedir a un equipo? Un equipo que no venía con ningún líder, pues lo que tiene que intentar es llevarse alguna etapa, y además yo diría que no son un equipo como para poder meterse tampoco en sprints ni en etapas llanas, y en estas etapas de media montaña están siendo muy protagonistas, por no decir que el equipo más protagonista. Sí, sí. Y también son protagonistas en parte porque el equipo del líder de Pogačar está dejando hacer mucho a las fugas, menos en una etapa que ahora la mencionaremos, pero está dejando que lleguen. Han visto sus carencias que tienen en el llano, que el equipo ha sufrido mucho con las caídas, y dejando hacer, ya saben que si entras en fuga, muy probablemente puedes alzar los brazos si eres el mejor en ella. Voy a hacer un impasse, es que estamos en un tour un poco en el que dábamos como equipos líderes o que iban a llevar a dominar un poco el Tour al Jumbo Visma, al Ineos. Realmente el Jumbo Visma está en cuadro, quedan 4 corredores. El Ineos ha tenido muchas caídas y hay corredores de primer nivel que no están en su mejor momento. Y ha tenido que coger un poco el testigo el UAE, sin, yo diría, ser un equipo del nivel de los otros dos. Pero lo está haciendo muy bien, está ahorrando esfuerzos. En las etapas en las que ve que no tiene que gastar energía y demás, van relajados, saben que su líder tiene muchísima ventaja, además que es el más fuerte con diferencia, y lo están haciendo muy bien, creo yo. Dentro de sus posibilidades están haciendo el máximo. Además, un UAE Team que ha tenido caídas, ha habido corredores que han estado a punto de abandonar, como Mark Hirschi, pero que de momento tiene a los 8 corredores en liza. Están los 8 en el Tour. Sí, sí. Vamos con la 15ª etapa, ya en los Pirineos de lleno, entre Seguet y Andorra la Vella, de 191,3 kilómetros, con un puerto de segunda categoría y 3 puertos de primera, los 2 últimos ya en Andorra. 15 kilómetros de bajada tras el último puerto de Beixalís y llegada a meta. Hubo bastante tiempo de nuevo para formar la escapada, hasta que 32 corredores de mucho nivel lo lograron, estando entre ellos Jon Izagirre, Alejandro Valverde, Dan Martin, Alaphilippe de nuevo, Nairo Quintana, Woods, Wouter Poel, Kruijswijk o Van Aert. Y en la subida a Beixalís, el último puerto de la jornada, Sepp Kuss aceleró y Valverde llegó a aguantarle unos pocos metros antes de no poder seguirle. Nunca hubo más de 30 segundos de ventaja subiendo
llegó un momento en el que bajó de 20, pero en la bajada de 15 kilómetros hasta meta, el americano amplió la ventaja y se impuso, llegando el murciano Alejandro Valverde a 23 segundos de él. En tercera posición, Wouter Pouls y nuevo maillot de Lunares a 1 minuto 15 segundos. Cuarto, Johnny Zaguirre a 1 minuto 15 segundos también. Entre los favoritos, el que venía de hacer segundo en la general en la etapa anterior, como veníamos hablando, Guillaume Martin, se descolgó en el penúltimo puerto de la jornada y perdió 4 minutos con ellos. Jonas Vingegaard lo probó sin suerte, mientras que Wout van Aert, descolgándose en la fuga, hizo la bajada de Beixalís con el grupo, entrando a 4 minutos 51 segundos de Sepp Kuss. Lutsenko, entre los favoritos, perdió 30 segundos adicionales. En la general, Guillaume Martin bajó hasta la 9ª posición. ¿Qué remarcarías de esta etapa, Pau? Primero lo último que has dicho, que Guillaume Martin volvió a la 9ª posición. Se había puesto segundo y volvió otra vez a la 9ª. Se ve que es la suya. Y después hay que destacar a Sepp Kuss, ¿no? El americano, que no estaba teniendo su mejor tour. No estaba teniendo su mejor tour porque voy a destacar. El año pasado fue el 15º de la clasificación final en un gran tour, siendo gregario de lujo de Primož Roglic. Pero en este tour, hasta esta etapa, iba el 67 de la clasificación general a 1 hora y 41 minutos de Pogačar, ¿eh? Vaya tour llevaba el americano y vaya tour lleva el Jumbo-Visma. Aunque aún así, ya llevan 2 etapas y tienen a Vingegaard casi en el podio. Así que, para tener un tour tan difícil, ¿qué resultados? Pues un Alejandro Valverde que parece que siempre es el que tiene que estar ahí del Movistar, ¿no? Y hubiera sido un espectáculo como se hubiera llevado esta etapa, ¿no? Sí que destacar que en esta etapa fue divertida por los sprints en las cotas de montaña, ¿no? Veías ahí a la navaja multiusos llevarse todos los premios, pero a Wout Poels, a Quintana, a Michael Woods, estaban todos ahí luchando por ver quién se iba a más puntos, ¿eh? Fue espectacular. No, la verdad que la batalla por el maillot de Lunares, yo creo que nunca, desde que tengo uso de razón, había visto una cosa igual, ¿eh? Espectacular. Sí, sí. Además es que es lo que estaba diciendo. En la escapada, 3, 4 corredores luchando por los puntos, pero sprints que parecían sprints de final de etapa, ¿eh? Y en puertos de todas las categorías. La verdad que fue una etapa muy entretenida. Primero porque teníamos a Valverde y a Izagirre delante y teníamos esperanzas con que pudieran ganar. Después porque había mucho nivel, ya hemos dicho con los corredores que había en la escapada. Y después por esto, por los sprints de montaña, que fue la verdad que muy, muy bonito de ver. Yo, además de lo que has dicho, todo muy acertado. Fuga muy, muy numerosa y con corredorazos. Bastante espectacular. Otra vez lo que decíamos de Alaphilippe. Valverde con 41 años estando ahí. ¿Qué más vamos a pedirle al murciano? Pero quería resaltar que todas las etapas han tenido ganadores de muchísimo nivel, ¿eh? Ganadores muy top. No son corredores, con todos nuestros respetos, tipo Taco Van der Horn, de estos un poco más outsiders que se dice que no están entre los favoritos, pero hasta esta etapa y las que siguen también, gente de mucho nivel, Van der Poel, Van Aert, Pogačar, Cavendish, Merlier, es que así, Mollema, así hasta los 15, ya se nota que el Tour es la carrera, aunque no lo queramos muchos, la más importante del calendario. Al final es a la que vienen los mejores ciclistas. Además, a ello tenemos que añadir las caídas que ha habido, la dureza que también ha habido y también la velocidad a la que se va, ¿eh? Porque si te fijas en las últimas escapadas, el nivel de los corredores no es de esos gregarios, medianías del pelotón, ¿no? Son gente top, como tú bien has dicho, corredores ya contrastados, con victorias en etapas, gente con fuerza, gente con calidad. Es que al final está siendo muy difícil estar ahí delante, ¿eh? Además, está siendo como una carrera de supervivencia, en la que sobrevivir está siendo difícil, pero sobrevivir y además estar delante está siendo casi imposible. Por eso, después de esta etapa, tuvieron ya el día de descanso para recuperar energías y seguir en la 16ª desde Andorra, en el Pas de la Casa hasta Saint-Gaudens.
media montaña con 2 puertos de segunda, 1 de cuarta y 1 de primera, pero a mitad de etapa. Al inicio, antes de empezar el kilómetro cero, todos los miembros del pelotón se pararon para quitarse la ropa de abrigo, muy curioso, tampoco lo había visto yo nunca, mientras que Kasper Asgreen, al iniciarse la etapa, se marchaba por delante. 80 kilómetros, nada más y nada menos, para hacerse la fuga. Muchísimos ataques, entre ellos uno de Miguel Ángel López en el que el mismo Tadej Pogačar fue a por él. Muy, muy curioso. UAE no quería una fuga numerosa y Cattaneo y Kwiatkowski conectaban con Asgreen por delante. El pelotón iba muy, muy cortado hasta que acabaron cogiendo a los 3 de delante. 100 kilómetros pasaron para hacerse la fuga con Squigins, Aramburu, Godou o Colbrelli, entre otros, mientras que Patrick Conrad desde la escapada se iba hacia adelante y se iba solo. A 68 kilómetros, Education First empezó a tirar del pelotón en busca de la clasificación de los equipos, pero no recortaba nada de tiempo. Llegaron a tener los fugados hasta 14 minutos y 10 segundos. A 34 kilómetros de meta, David Gaudu aceleraba para seleccionar la escapada y se quedaba únicamente con Solly Colbrelli, mientras tenía por delante a 30 segundos a Patrick Conrad. A 15 kilómetros de meta, el corredor del Bora tenía 54 segundos con el grupo de escapados y 12 minutos 45 con el pelotón. Acabó imponiéndose Patrick Conrad, quedando segundo Colbrelli y tercero Matthews a 42 segundos. Aramburu fue el mejor español, también a 42 segundos. En el último repechón, entre los favoritos, Guillaume Martin atacó y Wout van Aert le dio continuidad. Todos los corredores del top 10 llegaron juntos a 13 minutos 49 segundos, aunque en la general no hubo ningún cambio. ¿Qué resaltarías de esta 16ª etapa? Destacar al ganador de la etapa, ¿no? Un corredor austriaco que siempre ha estado delante. Ha sido séptimo en el Giro de Italia en 2018, octavo en 2020 y que hasta ahora no tenía una gran victoria en una gran vuelta. Había sido 2 veces campeón de Austria en ruta y por fin se lleva una etapa en el Tour de Francia y muy merecida, ¿eh? Muy merecida. Hizo una exhibición en la escapada mostrándose fortísimo y la verdad que yo no pensaba que fuera a llegar, ¿eh? Además, por detrás había muy buen nivel. Venía gente como Sonny Colbrelli o Michael Matthews, que son corredores que ya en el pelotón pueden ganar sprints, pero que aquí en pequeños grupos son rapidísimos y muy peligrosos. Y después un Aramburu, que también se metió otra vez en la escapada, el joven de la Astana, demostrando que lo está intentando. Lástima es que parece que no, los ciclistas españoles están siempre dando en el palo, ¿no? Segundos, terceros, quintos, sextos. Esperemos a ver si llega la victoria. Y después una etapa que parecía tranquila y al final hubo estos movimientos entre los favoritos como el presagio de lo que iba a pasar en la etapa número 17. Sí, sí. Yo resaltaría, antes de ir ya a la 17ª etapa, el movimiento de Tadej Pogačar por Miguel Ángel López. Algunas personas dicen que se confundió pensando que era Enric Mas, pero si no han ido a por Martin o a por Ben O'Connor cuando fue, no le veo mucho sentido tampoco ir a por Enric Mas. ¿Qué crees que fue aquí? Quizá hay alguna cuenta pendiente entre Pogačar y Miguel Ángel López. Bueno, Miguel Ángel es un corredor caliente. Sabemos que es un corredor con carácter. Sí, sí. Pero la verdad que fue sorprendente, porque como tú bien has dicho, en este Tour de Francia el UAE no ha intentado nunca ir a por corredores de ese tercer o cuarto peldaño, que están a 9-10 minutos. Si encima resaltamos que Miguel Ángel López está bastante por detrás, que no tiene ningún peligro para la clasificación general, y si encima decimos que es el mismo Pogačar, fenómeno Pogačar, el que fue a por Miguel Ángel López, algo hay ahí. Y no entendería tampoco que si pensara que era Enric Mas hubiera ido él a por Enric. No sé tú lo que crees, pero no creo yo que Enric a tanta distancia de la meta final fuera un peligro como para salir él en primera persona, teniendo al equipo. Teniendo al equipo, sí, sí. Sí, sí. Cuanto menos curioso. Y vamos ya con la 17ª etapa, la que podríamos calificar o casi como la etapa reina del Tour de Francia, de Muret hasta Saint-Lary-Soulan, durante 178,4 kilómetros. Teniendo en los últimos 50
el Peire Sur, primera categoría, 13,2 kilómetros al 7%, Val Lugón, primera de nuevo, 7,4 al 8,3%, y final en alto en el Col du Portet, Ox categoría, 16 kilómetros al 8,7%. Hubo una fuga de 6 corredores con perfil bajo, la verdad. Al iniciar el Peire Sur, Nairo, Jesberg, Wouterpuls y Pierre Latour se iban por delante. Al cogerlos, era el francés el que les dejaba e iniciaba su fuga en solitario. UAE incrementaba el ritmo y cogían a Latour al empezar la subida a Val Lugón. A 35 kilómetros de meta, la fuga tenía 4 minutos y por delante en ella se iban Anthony Pérez y Godón. Se coronaba Val Lugón sin ataques entre los favoritos. Empezaba el Col du Portet y se iban quedando corredores, mientras por delante Anthony Pérez, el corredor del que ya nos habló Pau hace bastantes programas, se quedaba solo. A 11,9 kilómetros de meta, Enric Mas se quedaba y Superman López se bajaba del pelotón para ayudarle, con unas piernas muy importantes que se le veían al colombiano. A 9,3 kilómetros era Pello Bilbao el que atacaba, pero le cogían un kilómetro más tarde. Momento en el cual Tadej Pogačar atacó y Castro Viejo pudo aguantar con ellos para meter a Carapaz en el grupo con Pogačar, Rigoberto Urán y Jonas Vingegaard. Volvía a atacar el esloveno y se iba ya con el danés y con el ecuatoriano. Pero este iba al límite y no tiraba, cosa que molestaba tanto a Vingegaard como a Pogačar. A 4 kilómetros de meta, estos tres les llevaban 37 segundos a Gudú y 55 a Urán, a Pello Bilbao, Kelderman, O'Connor, Teuns y Guita. A 1,4 kilómetros de meta, Carapaz atacaba contra todo pronóstico y Jonas Vingegaard se quedaba, pero llegaba hasta Carapaz y Pogačar a falta de 200 metros. Momento en el cual el esloveno sprintaba y ganó con 3 segundos de diferencia a Jonas Vingegaard y 4 con Richard Carapaz. En cuarta posición llegó David Gaudu a 1 minuto 19, quinto Ben O'Connor a 1 minuto 26, como comentaba Pau al inicio, aquí volvió por sus fueros. Sexto, Wilco Kelderman a 1 minuto 40. Séptimo, Pello Bilbao a 1,44. Octavo, Higuita, tanto con Urán y Dylan Teuns a 1,49. Y en 11ª posición, Enric Mas a 2 minutos 27 segundos. Por detrás aún llegaba Lutsenko a 2 minutos 53 y Guillaume Martin a 3,39. En la general, los cambios principales eran que Jonas Vingegaard y Carapaz aumentaban de posición, subiendo a la segunda y tercera plaza respectivamente, Urán bajando a la cuarta y Enric Mas subiendo una posición hasta la séptima en detrimento de Alexei Lutsenko, pero ya el mallorquín a 9 minutos 48 segundos de Tadej Pogačar. ¿Qué destacarías, Pau, de esta etapa que acabó en el Col du Portet? Primero diría que Rigoberto Urán se bajó un poco del podium, ¿no? En esta etapa. Aún quedan la etapa de hoy con el Tourmalet y con Luz Ardiden, queda también la crono, pero aquí como que no demostró estar en su mejor momento a comparación a los otros tres, ¿no? Aún así, habrá que ver. Y Sergio Higuita, corredor que ya he destacado anteriormente, que hizo un gran trabajo para Rigoberto, para su compatriota. Después, Ben O'Connor, como bien he dicho anteriormente y ahora has destacado tú, aquí en esta etapa número 17, una etapa de las más duras del Tour de Francia, otra vez estando delante a 1,26 de Pogačar y que se muestra como un corredor que va a estar en el top 10 seguro. De momento está en el quinto de la general y va a estar difícil que le saquen de ahí, ¿no? Porque viene por detrás Wilco Kelderman, que también es buen contrarrelojista, pero Ben O'Connor también lo es. Pero Enric Mas está ya lejos, está a más de 2 minutos. Y en el contrarreloj, Ben O'Connor es mejor. Y después entre los tres mejores, la verdad que estuvo bien. Pogačar y Vingegaard se dedicaron a sacar ventaja a Rigoberto Urán. Y en el último kilómetro, el ecuatoriano Richard Carapaz les dio un buen zarpazo, ¿eh? Pero aún así, hay que destacar, Pogačar aguantó muy bien, pero Jonas Vingegaard, el danés, a su ritmo, sin ponerse nervioso, consiguió volver a coger la rueda de Carapaz y de Pogačar y después incluso entró por delante de Carapaz. Está siendo, para mí, la revelación de este Tour. Podríamos decir que era un gran corredor, venía como segunda, tercera espada del Jumbo-Visma, pero aquí se está mostrando como entre los 3-4 mejores. Y veremos a ver en qué puesto acaba la clasificación general. Ha sido el único corredor que ha dejado a Pogačar en el Mont Ventoux y eso ya es mucho decir. Y después me gustaría destacar a un Pello Bilbao
que aquí acabó séptimo a 1,44 de los 3 mejores. Muy bien, Pello. Y ya hablaremos a continuación de un tema que está candente, candente. Sí, sí, a lo mejor está acabando muy bien el tour porque sabe que luego tiene vacaciones. Puede ser. Yo quería decir dos cosas. Una, Enric Mas, que segundo momento de debilidad, aquí ya perdió más tiempo, menos del que se podía esperar, pero aún así, si quieres aspirar a ese lugar de honor como es el podio, se ha visto que está muy lejos del nivel de los corredores. Y como decía yo por lo menos al inicio, y tú yo creo que piensas también lo mismo, ya estás séptimo, has de morir con las botas puestas. Que al final sí, lo podrás tener el palmarés, pero creo que a la gente nos enamora más verte luchar, aunque al final te quedes, que estar pues buscando ese top 10 cuando aspirabas a más. No es lo mismo que el So- top 10 de Pello. sobre todo porque él venía de ser quinto el año pasado Sí. y en todas sus declaraciones lo que decía es que quería un mejor resultado. El Hmm. quinto no le valía y de momento está séptimo. Queda una etapa en la que moverse, no le queda otra, Hmm. diría yo. Sí, sí. Y luego también hablar de, unido con Enric Mas, de Superman López, que yo le veía en muy buena forma para la etapa. Quizás, no sé si al nivel de Pogačar, Vingegaard, Carapaz, pero para estar con el grupo de Urán mínimo. Y no sé yo si hubiera llegado a la altura de David Coutu, el colombiano. Se le veía muy Hombre, bien. sí, se le veía bien, trabajó para Enric Mas, pero es que acabó el 27 de la clasificación final de la etapa a 11,50 de Pogačar, ¿eh? Aunque trabajara para más, Bueno, porque perdió mucho ya tiempo, ¿eh? también estaba, ya sabe que eso ya, que más le daba a quedar el 14 que el 18. Tampoco. Aún así sí que es verdad que lo intentó en la etapa que hemos dicho anteriormente con la escapada a la que Pogačar le cerró, pero quizá en esta etapa número 17 debería haber intentado meterse por delante, ¿no? En la escapada, con el nivel que había, yo creo que un corredor como Miguel Ángel López se podría haber metido ahí con posibilidades de ganar la etapa, ¿eh? Yendo por delante. La verdad que sí que lo intentó, pero los 6 que se fueron eran corredores de perfil bajo, como había dicho. No está siendo el tour de Miguel Ángel López, ¿eh? Es un No, no. hombre que es muy vistoso, siempre que tiene fuerza lo intenta, y aquí en este tour no hay manera, ¿eh? No da con el golpe de pedal. Mm. Desde la primera semana las caídas venía en buena forma, pero no está siendo su carrera, no está siendo Hmm. su tour. Seguimos ahora con la previa de las siguientes etapas. Como bien indicaba Pau, la siguiente a esta, que es la que se va a celebrar el día que estamos grabando el podcast, es la número 18, alta montaña de nuevo, con el Tourmalet, Ox Category, 17,1 kilómetros al 7,3%, encadenado con Luz Ardiden. Final en alto, puerto de Ox Category de nuevo, 13,3 kilómetros al 7,4%. Etapón con dos históricos. Etapón y última oportunidad para muchos corredores Hmm. de intentar meterse lo más delante posible. Hemos hablado de Enric Mas, pero hay muchos más. Podemos hablar de Rigoberto Urán, que puede intentar volver a meterse en el grupito de Vingegaard o de Carapaz. Podemos hablar de Carapaz o de Vingegaard para intentar sacar más diferencia con Rigoberto Urán o con el otro de los que he dicho. Podemos hablar de David Godú, también de intentar meterse y hacer diferencias con los que van delante. Miguel Ángel López podría ser una gran etapa para intentarlo. Muchos nombres, queda esta etapa y tienen que moverse si quieren conseguir algo. La etapa número 19 será llana, con alguna tachuela. Servirá a los favoritos para descansar de cara a la número 20. La contrarreloj con 30,8 kilómetros no es llana del todo, pero nunca sube de los 100 metros de altitud y acaba picando para arriba. Aquí se decidirá el Tour. Lo que falte por decidirse, vamos. Salvo sorpresa mayúscula, el Tour estará ya bastante decidido. Sí, sí. Me Pero sí refería que, a lo de Pogačar para atrás. sí, la clasificación por detrás sí que se va a decir en esta etapa. Y aquí viene la historia, porque tenemos a Vingegaard detrás, que es un buen contrarrelojista, a Carapaz le cuesta más, está Rigoberto Urán, Ben O'Connor, que también son buenos croners, Wilco Kelderman no le va mal, Enric Mas ya sabemos todos cómo le va, Lutsenko también es buen contrarrelojista. Hmm. Quizá Enric Mas, si no se mueve hoy, va a perder alguna posición. Uf. Y la posición de Carapaz en el podium, salvo que hoy también saque más diferencias, también va a estar en juego. Hmm. Así que va a ser una contrarreloj muy interesante en la que yo creo que Vingegaard va con ventaja con respecto a los demás. Si hoy no tiene problemas,
Creo que puede ser el favorito a llevarse esa segunda posición en el Tour. Y no sé, apuestas de victoria. Yo creo que Pogačar se puede volver a llevar la crono. Después tenemos a Viseger, que aún sigue en el Tour, a Stephen Kuhn, los dos suizos, y puede ser Rigoberto Urán también uno de los favoritos, ¿no? Sí, Urán también. Sí, no creo que se vaya de esos que has dicho. Quizá Vingegaard nos da la sorpresa. Estaremos aquí en Cazatapas para contarlo. Como también contaremos la última etapa en los Campos Elíseos, presumiblemente al sprint, y esto puede ser la película perfecta, ya que Cavendish, si gana, puede obtener el récord en la última etapa, los Campos Elíseos, digno de Oscar, ¿no? De película, después de tantos años sin ganar, añadiría que tiene esta etapa 21 en los Campos Elíseos, pero es que la etapa 19 de la que hemos hablado antes, que será una etapa para descansar para los favoritos, también puede ser que si el de Koenig lo trabaja, intenta que no haya fugas, también puede ser otra oportunidad para Cavendish. Sí, tienes razón. Igual no es que se lleve la etapa 35, sino es que se lleva 36. Madre mía. Habrá que ver, ¿no? Habrá que estar atentos. Dejamos ahora el Tour de Francia y vamos con las carreras que se están disputando también. Una es la Semana Ciclista Italiana de categoría .1 en la isla de Cerdeña. 5 etapas con montaña, pero excepto la primera, el resto tienen la montaña bastante alejada de la meta y acaban en llano. Participación con 6 equipos del World Tour, incluyendo a Movistar. También la selección italiana muy potente preparando los Juegos Olímpicos. El Euskaltel Euskadi con Julen Irizar y el Eolo con 2 españoles, así como el Delco con Edu Prades y otro amigo de Cazatapas como Delio Fernández. La primera etapa la ganó Diego Ulissi, haciendo doblete, ya que fue el mismo día que la que hemos relatado del Col du Poctet, quedando Julen Irizar en la 11ª posición y Samitier, el corredor del Movistar, 13º. Y en la escapada contamos con Azurmendi, del Euskaltel. ¿Algo que decir, Pau, de la Semana Ciclista Italiana? Primero que Diego Ulissi, después de también su buen resultado en el Tour de Eslovenia, sigue estando bien. Y otra victoria para el UAE Team, que la verdad que está haciendo un año buenísimo. Y después hay que destacar a Julen Irizar, nuestro amigo de Cazatapas. Fue el segundo corredor al que le hicimos una entrevista y que aquí estuvo con los mejores, con gente de grandísimo nivel como es Ulissi, Betiol, Grosschartner, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, David de Vileda, Caruso, Samitier, Fausto Masnadas, que son corredores de World Tour. De World Tour, sí. Ilnur Zakarin también, son todos corredores de World Tour de primer nivel y Julen Irizar estuvo con ellos y estuvo bien, llegando entre los mejores. La verdad que después de un inicio de temporada que no ha ido tan bien como él querría, quien quiera que vuelva a escuchar la entrevista que hicimos con él, no estaba del todo contento con su forma y aquí parece que está en su mejor forma de la temporada y la verdad que le deseamos lo mejor y que siga igual. Y aquí le damos la enhorabuena por este gran resultado. Sí. La otra carrera que se está disputando es el Tour de Qinghai Lake, de categoría Pro Series, en China con 8 etapas, pero solo corren ciclistas chinos y de Hong Kong. Y vamos ya con el tema candente de la semana, Pau, como es la elección de los corredores españoles para Tokio 2020. Creía que nos ibas a meter en un charco ahí con los corredores de Hong Kong o chinos, Pablo, pero bueno, nos metes en otro charco. Venga, hemos actualidad, ¿no? Hemos salido bien, sí. Porque los 5 corredores seleccionados son Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jon Izaguirre, que también hará la contrarreloj, Gorka Izaguirre y Jesús Herrada, para disputar la prueba en ruta, que se correrá el 24 de julio, 234 kilómetros, 4.865 metros de desnivel. Estos son los 5 corredores, pero ha habido polémica, porque Pello Bilbao anunció que media hora antes de la etapa número 16, el seleccionador le comunicó que no iba a estar en las Olimpiadas. Venga, Pau, abramos el debate. ¿Qué te parece todo lo que está suscitando esta elección? De hecho, Pello Bilbao es el sustituto. Si alguno de los 5 falla, Pello será el que irá. Pero ya ha dicho que no va a ir como reserva, se niega. Me parece bien. Me parece bien porque yo voy a dar mi opinión. Creo que Pello Bilbao debería estar entre los 5 corredores que fueran a los Juegos Olímpicos. De hecho, voy a añadir otro nombre.
que sé que tú también estás de acuerdo conmigo, creo que Jonathan Castroviejo debería de estar también entre los 5 que van a los Juegos Olímpicos. Esa es mi opinión, sobre todo porque Pello Bilbao se está mostrando como de los más fuertes del Tour. Además es un hombre que sube y sobre todo baja de maravilla para meterse en cualquier fuga y poner en apuros a quien sea, incluso ayudar a Valverde si necesita algún gregario para alguna bajada o meterse en carrera. Y después Castroviejo se está mostrando para mí como el segundo mejor corredor del Ineos, de todo un Ineos, con la cantidad y calidad de corredores que tiene en este Tour de Francia. De hecho, en esta etapa número 17, una de las imágenes es Castroviejo siendo el único que queda con Carapaz en el grupito de 10, 12 corredores que dan finales, y cómo se pone delante a tirar por delante de Rafa Maika, y estuvo un kilometrito ahí intentando poner el ritmo duro. Es un corredor que además es un gran rodador, sube bien, baja bien, es, si no el mejor, uno de los mejores gregarios del mundo. ¿Por qué no va a los Juegos Olímpicos? 2 nombres, ¿y a quién sacaría? Venga, Pues dispara. me voy a mojar también. Gorka Izaguirre no sabemos en qué momento viene. No está compitiendo en el Tour y hace unos cuantos días que no compite. Para mí, los otros 2 nombres deberían ir antes que Gorka. Y después un Jesús Herrada, que es un corredor que a mí me encanta, es un cazatapas, un hombre que siempre está delante, pero que en este Tour de Francia no se ha metido en ninguna escapada, no está intentándolo. Quizás se está resguardando para los Juegos Olímpicos, pero no creo. Yo creo que estos 2 corredores no deberían ir, y deberían ir Pello y Castroviejo. Esa es mi opinión, Pablo. A mí la verdad que no me gusta estar siempre de acuerdo contigo, pero en lo que has dicho estoy bastante. Para los oyentes que no sepan cómo es la etapa de los Juegos Olímpicos, decir que en los 234 kilómetros hay mucha montaña, se va subiendo prácticamente ya desde el inicio, por lo tanto esa primera etapa para Omar Fraile perfecta, se le está viendo muy bien en el Tour. Además yo creo que el que es campeón del país debería ir sí o sí. Y él es, y además está en forma, se le está viendo bien, perfecto. Luego siguen varios puertos de montaña y la etapa, después del último puerto de montaña, tiene casi 25 kilómetros de bajada que son idóneos para 2 corredores. Uno es Jon Izaguirre, que baja muy bien, y el otro es Pello Bilbao. Ya estamos viendo, ya lo ha dicho Pau, lo buen bajador que es y lo bien que está acabando el Tour. Además de Alejandro Valverde, que sí o sí ha de estar. Y el otro corredor no se le está mencionando ni en redes sociales ni en la prensa, como es Jonathan Castroviejo. Es lo mismo que ha dicho Pau, no me voy a repetir. También creo que debería estar ahí. También creo que los 5 corredores que van a los Juegos Olímpicos deberían venir del Tour, ya que se corre con muy pocos días de diferencia y van a venir en buena forma. Por lo tanto, mi opinión es la misma que la tuya, exactamente la misma. También, obviamente, como no me van a caer bien y son ciclistas españoles y son muy buenos ciclistas, solo pueden ir 5, pero creo que también que Gorka Izaguirre y Jesús Herrada deberían ser sustituidos por estos 2. Se está diciendo que el patrocinio de Cofidis con la Federación Española de Ciclismo puede influir en la decisión de Jesús Herrada. No me lo creo porque sería bastante lamentable que te puedas jugar una medalla en unas Olimpiadas cada 4 años por un puñado de euros. Espero no creerlo, pero esos son los 5 que yo pondría, que son los mismos exactamente que tú. Al final, como bien has dicho, los Juegos Olímpicos son unas semanas después del Tour de Francia. Los corredores tienen que venir del Tour porque son los que están en plenitud, son los que han hecho un esfuerzo y están en su mejor forma. Y Alejandro Valverde tiene que ir sí o sí, pero es que Pello Bilbao, podemos meter aquí a Enric Mas, pero es que Enric Mas no lo considero un corredor de clásica, no lo considero un corredor de carreras de un día, aunque sea, como estamos viendo, una etapa dura, con 5 puertos de montaña, con bajadas, un sube y baja de esto que nos gusta a nosotros, pero no creo que sean las características de Enric Mas. Pero Pello Bilbao está dentro del top 10 y se está mostrando fortísimo. Además de sus características, son las adecuadas para este circuito. Y después Jonathan Castroviejo está siendo el mejor corredor después de Carapaz de todo un Ineos, subiendo por los puertos mejores del Tour con los mejores, después de hacer un gran Giro de Italia también, porque además tanto Pello como Castroviejo han hecho un Giro de Italia espectacular y están haciendo un Tour más espectacular. Se merecen estar entre los 5 que van a los Juegos Olímpicos. Aún así la decisión no es nuestra, pero tenemos que dar nuestra opinión y esa es, ¿no? Además de que la contrarreloj individual también es muy dura, viendo el recorrido, también hay puertos, es un sube y baja también. Jon Izaguirre, ganador de España en contrarreloj, tiene que ser el que vaya, pero
también está ahí Castroviejo. Si tú te lo llevas a Tokio, puede ser el suplente si pasa alguna cosa con Johnny Zaguirre, Sí, o Peyo, que también es buen contrarrelojista. que también es buen contrarrelojista, efectivamente. Bien, vamos ahora con otra sección bastante más alegre, como es la de salseos ciclistas. El salseo, ¿cómo te gusta, eh? ¿Te animas cuando tienes que contar los rumores Sí, y sí. los fichajes? Hay bastantes oficiales esta semana de renovaciones y 3 fichajes, como son Filippo Baroncini, Dan Hull y Asbjørn Helmos por el Trek. Los 3 tienen resultados bastante destacados en categorías inferiores. Así que quién sabe si en Cazaetapas 2022 empezamos a hablar de ellos. Viniendo del Trek, seguramente que sí, porque es otro de los equipos cazatapas que más se mueve y que más nos gusta. Así que les seguiremos. Nos apuntaremos en la libreta de corredores jóvenes a seguir. Las renovaciones. Protagonista en la etapa del Col du Portet, Anthony Pérez, 2 años más con el Cofidis. En los Lobos, Keise, 1 año más. Jacobsen, 2 años más. En el Grupama, Armirail, hasta 2024. Y en el Trek, Edward Teuns, 2 años más. Después, Quick Step se va a llamar en 2022 Quick Step Alpha Vinyl Team. No es un segundo patrocinador, sino es la parte de vinilos de Quick Step. Y Soudal va a dejar Lotto en 2022 y se va a unir como segundo patrocinador a los Lobos en 2023. Cambian, ¿eh? Cambian de un equipo de cazatapas, como es el Lotto Soudal, al mejor equipo de cazatapas. Se ve que has dicho, ya que nos vamos a gastar la guita, gastémosla con los mejores. Y después, respecto de los nombres que has dicho, Anthony Pérez, el que quiera que repase los programas que hemos hecho, porque dimos una curiosidad muy buena sobre este francés, que tiene parte de jienense. De hecho, Luis Ángel Mate, cuando estaba en el Cofidis, ya lo dijimos, le llamaba el andaluz, porque sus abuelos eran de un pueblo de Jaén. Y que me parece perfecto que renueve por el Cofidis. Está haciendo muy bien en este Tour de Francia y además también es un hombre que se mueve mucho. Y que me parece una buena noticia tanto para él como para el equipo. Y también es muy buena que en el año 2022 España va a tener un equipo continental. Ya tenemos al Movistar en World Tour, a los 4 Pro Team y en categoría continental vamos a tener al equipo Manuela Fundación. Y aspiran a entrar en el World Tour en un medio plazo. Muy bien. Ya hemos dicho en muchos programas que lo que le falta al ciclismo nacional es tener algún equipo más en el World Tour, que sería como la ayuda, ¿no? Porque vemos muchos equipos belgas, equipos que al final hace que el nivel del ciclismo en Bélgica también suba, porque hay muchos ciclistas que en vez de estar en la segunda categoría están en la primera categoría. Eso hace que compitan en las mejores carreras y eso hace que su nivel sea mejor. Yo creo que para el ciclismo español sería ideal que al menos un equipo, mejor 2 o 3, estuvieran, además del Movistar, en el World Tour. Y ahora los rumores, que son los siguientes. Otto Bergerde, de Alpecin Phoenix a Trek, Ryabushenko, de UAE Astana, David Chimolai, de Israel a Cofidis, Iván Ramiro Sosa, de Ineos a Bora y por último, el corredor más destacado esta temporada del Caja Rural, como es Jonathan Lastra, a Astana. Voy a destacar estos 2 últimos nombres que has dicho, porque Sosa, yo creo que al final también hay unos cuantos corredores de Ineos que tienen que empezar a pensar en su carrera profesional, porque está en un equipo en el que hay tantos corredores buenos, tantos líderes, que si ellos quieren mejorar, no ser siempre el gregario de otros, tienen que irse a otros equipos. Iván Ramiro Sosa siempre ha sido un corredor que hemos tenido como promesa del ciclismo colombiano, un gran corredor, pero que es que yo creo que dar el salto en el Ineos, para mí, no sé lo consideras tú, es imposible con los corredores que hay. Y creo que irse a todo un Bora, que parece que es un equipo que se va a mover mucho en este mercado del 2021, ya que va a perder a Sagan, va a tener 5 milloncitos más que gastar. Y de momento ya está haciendo fichajes de nivel y creo que el nivel medio del equipo va a mejorar. Ya tienen un buen equipo, pero creo que en cuanto a clasificaciones generales o luchar por top 10, van a tener mejor equipo. Al menos eso es lo que yo creo. Y después, en cuanto a Jonathan Lastras, sería muy buena noticia para el corredor y será a todo un Astana. Tiene muchos corredores españoles, muchos corredores de gran nivel, como vimos en el Campeonato de España, y que si los pierde, aquí con Jonathan Lastras sería un gran fichaje también. Sí, sí. Y además,
para el español también meterse en el World Tour, eso es un paso adelante en su carrera. Recordad, el 1 de agosto empezaremos con los fichajes de manera oficial. Ahora vas buscando la música mientras hablo del calendario y del próximo programa. Por supuesto. Un calendario que viene marcado por el final del Tour de Francia. También van a seguir disputándose el Tour de Qinghai Lake de categoría Pro Series y la Semana Ciclista Italia de categoría .1. Además, se disputarán el Gran Premio Torre Vedras, Trofeo Joaquim Agostinho, de categoría .2, pero con equipos españoles. Además de la Volta Limburg Classic de categoría .1 y el Ethias Tour de Wallonie de categoría Pro Series. Así que, en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras, haremos una previa de las Olimpiadas y también daremos las notas del Tour de Francia. Pero antes hemos de responder a la pregunta de la semana. Por supuesto. Vamos a repetir la pregunta, diré las opciones y Pablo tendrás que jugártela. La pregunta era: ¿cuál de los siguientes corredores colombianos no ha ganado la clasificación de la montaña? Las opciones son Nairo Quintana, Santiago Botero, Fabio Parra o Mauricio Soler. Pablo. A ver, Botero seguro que la ha ganado. Nairo Quintana yo diría que también. Y entre Soler y Parra siempre juegas al despiste poniendo a uno que es más conocido. Así que diré a Parra. A ver, esta vez. Bien, Pablo. Por fin, después de unas semanas fallando estrepitosamente, has vuelto a ser pitoniso, has vuelto a acertar y has dado ahí con una jugada, has jugado bien tus cartas. Efectivamente, Fabio Parra no ha ganado la clasificación de la montaña, pero voy a dar un apunte de cada corredor. Nairo Quintana, como bien has dicho, sí que ganó la clasificación de la montaña en 2013 con el Movistar, año en el que fue segundo detrás de Chris Froome y además fue el mejor joven. O sea, gran tour, yo creo que el mejor tour que ha hecho nunca Nairo Quintana. Aquí todos pensábamos que iba a ser un futuro campeón del tour, aunque parece ser que no va a ser así. El siguiente nombre es Santiago Botero, como bien has dicho, sí que ganó el año 2000 por delante de un corredor también de su equipo, del Kelme Costa Blanca, como era Javier Ochoa, y de todo un Richard Virenque, que ya sabemos que es el corredor con más victorias en esta clasificación de la montaña. Además, fue séptimo de la general a 14 minutos y 18 segundos de un Lance Armstrong, que ya sabemos todos que ha perdido todas las victorias en el Tour de Francia. El siguiente nombre es Mauricio Soler, que ganó la clasificación de la montaña en 2007 con el equipo Barlow-Bol. Ese mismo año ganó una etapa en el Tour de Francia y quedó el 11º de la clasificación general. Además, ese mismo año también ganó la Vuelta a Burgos. También podemos decir que este Mauricio Soler fue un escalador que casi que este 2007 fue el mejor año, porque también llegó a competir con Movistar, pero ya nunca volvió a ser el mismo ciclista. Y por último, Fabio Parra, mítico corredor colombiano, pero que nunca consiguió la clasificación de la montaña. Aún así, fue de los mejores colombianos en el Tour, ya que en 1985 fue la primera vez que participó en el Tour, con el equipo también mítico y que todos recordamos, el Café Colombia, y ganó una etapa, fue octavo en la general y el mejor joven, llevándose la clasificación de la montaña un compatriota suyo, como es Lucho Herrera. En el 87 también fue sexto y se llevó también la clasificación de la montaña otro compañero suyo de equipo y compatriota como Lucho Herrera, que volvió a repetir. Y ya en el 88 fue su mejor participación en el Tour de Francia, quedando tercero por detrás de un corredor al que queremos todos mucho, como es Perico, y de Stephen Rooks, que fue el que se llevó la clasificación de la montaña. Así que esto ha sido la pregunta de la semana, esto ha sido la información que he añadido y vamos a despedirnos, Pablo, que muy bien, hoy has acertado, te puedes ir contento. Pues venga, Pau, ponme la música, que nos vamos, amigo. Ahí la tienes. Esto ha sido todo por hoy.
programa número 21 de Caza Etapas. Esto sigue. Muchas gracias a todos los que nos seguís oyendo, a los nuevos suscriptores. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Allí podéis suscribiros, podéis darle me gusta o podéis comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.